Buenos días, mi grupo está conformado por Natalia Forero, Charit Torres y yo, Juan Cutiva, los cuales vamos a explicar cómo surgió la antología a través de la historia, es decir, por cada una de las edades, iniciando por la edad antigua. Listo. Acá podemos ver qué fue lo que sucedió en esta edad antigua. Lo primero que sucedió fue que hubo un gran interés de los filósofos hacia la naturaleza. Además, hubo un gran deseo por saber, es decir, por ese pensamiento propio de cada individuo en este momento, de cómo fue ese origen del universo y de la idea de Pisces. Cabe aclarar que la edad antigua abarca desde el siglo VI antes de Cristo hasta los siglos segundo y cuarto después de Cristo. Uno de los filósofos más importantes que influyó en este pensamiento ontológico fue Platón, que defendió un claro dualismo ontológico creyendo en la existencia de dos tipos de realidad o tipos de mundos. En el primero está el mundo sensible, que es el mundo que se puede tocar como el mundo palpable, o también está el mundo de las ideas o el mundo inteligible. Uno de los filósofos que aportó también a este pensamiento ontológico fue Aristóteles, que describe a Dios como el primer motor inmutable, incorruptible, y lo define como el pensamiento del razonamiento. Es decir, como un ser que piensa en su propio pensamiento, inteligencia y acto de esta misma inteligencia los hace formarse uno mismo. Seguimos con el último filósofo que fue el que más influyó en este pensamiento y en esta edad, más que todo que se está con esta edad, fue Parménides. Dice que la ontología determina qué categorías del ser son fundamentales, preguntándose si los objetos que se encuentran en estas categorías pueden ser clasificados de seres y en qué sentido. Seguimos en la siguiente edad, que sería la edad medieval o la edad media. Una de las ideas más principales es que surgió el teocentrismo. Además, se resolvían problemas como la existencia de Dios, la naturaleza del bien y el mal y la felicidad. Es decir, cuando se refiere a la naturaleza del bien y el mal, se podría decir que es el libre albedrío, que cada persona puede hacer lo bueno o lo malo, ya que nadie los está obligando. Además, se dio un pensamiento concreto de la idea de Pisces acomodada a la existencia de Dios, a lo que Dios hizo con este pensamiento y cómo Dios influyó para que se surgiera. Eh, El periodo de la Edad Media se da desde el siglo V hasta 1453. Uno de los filósofos que aportó a este pensamiento de la ontología en la Edad Media fue San Agustín, que dice que el ser fue creado de la nada por Dios. Además, dice que Dios es la fuente del ser y de la bondad. Por lo tanto, todas las realidades son participación de la inteligencia divina. Y concluye que el mundo es una realidad distinta a lo divino, aunque es la esencia de esta misma. Otro filósofo que aportó a este pensamiento fue Boecio. Pensaba en Dios como un ser supremo. Dios es el único que es ser y por ello es el fundamento del mundo, de cuya esencia todos participan, pero justamente como posibilidad. Es decir, que cada uno de ellos quieren, quieren participar de esa esencia divina, de esa esencia de un Dios, pero muy pocos lo pueden obtener, decía ese pensamiento. Uno también que influyó fue San Anselmo, que es conocido porque se dedicó a demostrar de una manera filosófica y racional la existencia de Dios. Además, creó una de las obras principales de él, que se llama La prueba ontológica de la existencia de Dios. Acá podemos notar cómo San Anselmo fue uno de los gran influyentes para dar a conocer que Dios sí existe y cómo lo hace él. Y por último, tenemos al último filósofo que se llama Santo Tomás de Aquino, que ve al ser como una sustancia y lo concibe de la misma forma que Aristóteles. Pero Santo Tomás no considera que el ser no dependa de nada para existir,
ya que él cree que depende de Dios para existir y además Dios fue quien creó todo. Es decir, que cada ser humano depende de un Dios supremo, que en este caso es Dios. Seguimos a la siguiente edad que le corresponde a mi compañera Natalia. Bueno, la ontología en la Edad Moderna. La filosofía moderna se llevó a cabo con los comienzos del Renacimiento del siglo XVII hasta los últimos años del siglo XX. Los filósofos modernos cambiaron el punto de partida de la filosofía. Este comienza a ser la consideración del conocimiento del mundo. El ser de las cosas no se buscó en las cosas mismas, sino en el sujeto que las percibe. Se abocó sobre todo a indagar la relación sujeto-objeto. El inicio de la época moderna se da con el Renacimiento, el cual significó una nueva concepción del mundo y del hombre, pues ya que se caracterizó por la necesidad como de explorar nuevos conocimientos de la naturaleza, nuevas concepciones del mundo y del universo. Los filósofos modernos, impresionados por los avances de la ciencia y de la matemática, intentaron como determinar un principio de la realidad que fuera acorde con las ciencias. Una de las características de la edad moderna es la postulación del sujeto cognoscente como el fundamento de la realidad. Está el conocimiento a priori, la subjetividad y por último está el racionalismo, el monismo, el dualismo y el empirismo. Uno de los filósofos que aportó a este pensamiento fue René Descartes. Él, para emprender su filosofía educativa, dice que necesita un punto de partida, una idea clara y distinta que le sirva de verdadera fuente. Es así como llega a la duda para asegurarse aún más en la verdad que cree poseer. La duda es un medio para llegar como a la verdad y un instrumento para elaborar la filosofía sólidamente construida. Después de haberse esforzado por dudar de todo, se encuentra ante una certeza y de la que es posible dudar. La conciencia simultánea del hecho de su pensamiento y de su propia existencia, ya él dice, pienso, luego existo. Una vez descubierto este principio, comienza la reconstrucción de la filosofía basándose en tres ideas principales. La primera es la idea del yo pensante, o sea, el alma. La segunda es la idea del ser, un perfecto infinito, o sea, Dios. Y por último, la idea de extinción. Se refiere a la materia. Seguimos con uno de los filósofos que fue Emmanuel Kant. Kant es uno de los más grandes pensadores y ha influido quizás como ningún otro en este tema de la filosofía moderna. El principio básico de la razón está como en la autonomía, en la libertad, como capacidad para regerirse a sus propias leyes. A Kant le parece inaceptable que la filosofía primera siga encantada en una disputa como interminable sobre cuestiones de Dios, la libertad y la inmortalidad. Ya Kant afirma que la filosofía
digna que oriente hacia los problemas fundamentales del hombre, es tanto que ofrece como un interés racional. Él ya resume en tres preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Por último está el filósofo Friedrich Hegel, el cual dice que el tema filosófico es infinito y su relación con lo finito. El principio infinito y la noción fundamental de la filosofía se llama el absoluto. Se concibe como totalidad. El absoluto es identidad, pero no indiferencia, pues contiene como que dentro de sí la oposición que se resuelve al confrontar los contrarios. Él dice que tiene como absoluto tres movimientos. Em, Lógica, que es la idea en sí y para sí. La filosofía natural, que es la idea fuera de sí. Y la filosofía del espíritu. Y ya seguimos con mi compañera Chari. Bueno, ahora hablaremos sobre la última etapa de la ontología, que es la ontología contemporánea. Bueno, básicamente ontología contemporánea quiere decir el estudio del hombre actual. Bueno, ser como en la ontología contemporánea se da el ser como parte del razonamiento humano y como ser existente que posee una razón para vivir. Entre las cosas que más destacaron en la ontología contemporánea es la reflexión del ser, que predominan las ideas del positivismo y la metafísica no se puede estudiar. Quiere decir que la metafísica, al dar respuestas de manera más subjetivas, no logra dar una respuesta general y por lo tanto no fue considerada como que no se podía estudiar. Bueno, entre los tres como filósofos más importantes están Friedrich Nietzsche, que decía o aportó la transmutación de los valores de la cultura occidental, Martin Heidegger, que decía que el ser como algo constitutivo y fundamental de todo quehacer filosófico. Y por último, el filósofo Xavier Zubiri, que decía que el hombre es un animal de realidades. Bueno, pues cabe destacar que la ontología casi desapareció, pues se considera que la metafísica por tratar asuntos que son trascendentes y subjetivos, como ya lo había dicho, no se podía estudiar. Desde el razonamiento humano y como ser existente se habla de un ser que posee una razón para existir, así sea solo arrojado al mundo para morir. Para Friedrich Nietzsche, era necesario derrumbar una serie de supuestos que caracterizaban la filosofía occidental. El principal supuesto era la fábula del otro mundo. Para Nietzsche, los valores tradicionales, o sea, los representados por el cristianismo, habían perdido su poder en las personas, a lo cual llamaba nihilismo pasivo. Expresó su idea en la cortante expresión de Dios ha muerto. Para él, Dios estaba justificado en la fábula del otro mundo, desde cuando Platón instó la idea del bien supremo y esta idea había perdurado en la metafísica a través de la historia. Para Nietzsche, o él consideró su filosofía como un platonismo al revés, pues frente a lo verdadero e inmutable, él privilegiaba lo real, lo temporal, mudable e instintivo. La postulación del mundo físico sensible como el mundo de lo que verdaderamente es. De esta derogación de los valores hacia un principio opuesto, nace la necesidad de crear nuevos valores que reemplacen las tradicionales y conforman un superhombre. Para Nietzsche, todo acto o proyecto humano está limitado por la voluntad de poder, no solo sobre otros, sino sobre uno mismo. Algo que es necesario como para la creatividad y que se manifiesta enteramente en su modelo de superhombre.
Nietzsche quería responder a la cuestión del inicio y composición de las cosas, dejando de lado el platonismo, pero no alcanzó su propósito, ya que la locura lo sorprendió en el momento de empezar a elaborar la solución. Sin embargo, dejó planteado para la posterioridad la cuestión de la vigencia de la metafísica. Bueno, ya con respecto al pensamiento de Martin Heidegger, él reformula, al igual que Nietzsche, la historia de la metafísica, pero atacando la subjetividad, la actitud elemental y manipuladora que privaba de sentido al ser y se convertía en un estado de nihilismo que permitía a los filósofos modernos sobrevalorar los alcances y las probabilidades de la razón e intentar responder pues a la pregunta de la realidad cuestionándose a sí mismos. Él comenzó a preguntarse sobre qué es el ser y qué clase de ser es. Esto lo llevó a que a establecerse como una relación entre el modo de ser de los objetos y de la humanidad y de la estructura del tiempo. Él debe hacerse una pregunta acerca del sentido del ser, pues esto es algo existente, que no está fuera del mundo, sino que se encuentra en él, como en la existencia humana se encuentra en el hombre. Bueno, ya con respecto ya al pensamiento del último filósofo como importante es Zubiri, y él decía que el hombre es un animal de realidades y que posee una inteligencia sentiente. Su función consiste pues en acercar a la realidad de las cosas sintiéndolas. El hombre es un ser metafísico, decía que era abierto al mundo de lo real. El mundo real es lo primero inteligible y se da como realidad sentida. Es decir, que la expresión de la realidad es lo que sentimos. Esa realidad es tratada desde el hombre desde distintos ángulos. Esos ángulos pues pueden ser el entorno, el medio y el mundo. Él decía que la inteligencia del hombre es la que le permite al hombre aprender todas las cosas como reales. Esta aprehensión la denomina logos y que le permite, dice que le permite como sentirlas, pero no saber de qué se tratan. Esa es la capacidad de razonamiento la que le permite pasar del entendimiento racional al conocimiento. Mediante la razón se conoce la verdad, lo que es la realidad, y se alcanza el sentido de la existencia humana como ligada y abierta a la trascendencia. Y pues la época que vivimos, en esta época sin metafísica, pues las ideas positivistas han moldeado nuestra cultura al punto de hacer desaparecer la ontología. Bueno, y pues así concluimos nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.